inteligencia emocional, aprendizaje cooperativo e inclusión de alumnado de altas capacidades. Ha dirigido varias tesis doctorales y participado en investigaciones competitivas sobre convivencia escolar, liderazgo educativo y desarrollo de la competencia global. Autora de numerosos artículos y capítulos en revistas especializadas. Su trabajo se centra en innovación pedagógica y mejora de la educación en contextos internacionales. Entonces, eso es, ella va a dar una charla sobre una investigación que tiene, ¿no? Bueno, eso quizá te lo dejo a ti, lo dices tú. ¿Te parece, Ángeles? Bueno, un aplauso. Bien, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación a estar aquí en este marco tan magnífico con muchos de los representantes y los presidentes de los consejos escolares, que yo creo que no se puede tener un auditorio como más administrativo. No, y sobre todo que es un gusto, es un honor poder compartir y poder estar también con un auditorio que yo creo que estas cosas no es lo que uno transmite, sino lo que luego también uno recibe en los diálogos y pues cuando luego empecemos todos a hablar, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación a estar aquí. Y lo que yo voy a presentar pues es una investigación que hicimos, también fue por parte del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, que nos pidió hacer esta investigación. Entonces fue una grandísima oportunidad poder acercarse a muchísimos centros de toda la Comunidad de Madrid, ¿no? Y luego hacer focus group, grupos de enfoque, ¿no? Es decir, ir a preguntarle, a decir, a ver, vosotros que lo estáis haciendo muy bien, cuéntamelo, ¿no? Cuéntamelo, a ver qué es lo que haces, cómo lo haces, cómo convences ahí a las familias para que vengan aquí al centro y que quieran participar. Pues eso es lo que hicimos. Entonces eso es lo que os voy a ir contando. A ver. El puntero aquí. Aquí, ya está, con el dedito. Entonces, lo que estuvimos haciendo, lo que voy a explicar es, primero, clarificar el concepto de participación. Nosotros partimos de un modelo muy concreto, que es el de Vogel, de Epstein, ¿no? Y que tiene una serie de dimensiones que fueron las que fuimos analizando. Luego vamos a hacer la presentación de la investigación, de los resultados cuantitativos y cualitativos, porque vosotros sois gerentes de alta gestión, ¿no? Donde lo que prima es la toma de decisiones basada en evidencias y basada en datos. Entonces, los datos que, pues aquí se recogieron de la Comunidad de Madrid probablemente sean muy parecidos a los de vuestros consejos escolares. Y bueno, estoy convencida por las conversaciones que ya he estado escuchando de todos vosotros de ayer y tal, que donde decías, es que las familias participan poco. Evidentemente, también nos salían esos resultados. Pero vamos a ver dónde participan poco, dónde participan mucho, cómo participan, quiénes son los que participan, todo ese tipo de detalles que son los que luego nos dan pistas de, venga, vamos a ver cómo lo podemos incentivar. Y luego, luego lo que vamos a hacer son ver los resultados, tanto cuantitativos como cualitativos. Vamos a ver, esto es una cita textual, ¿no? La participación implica la colaboración de todos. No podemos exigir a los padres que participen si nosotros no promovemos la colaboración en nuestros centros. Y eso exige trabajo. Exige dedicación. Ayer Nélida nos hablaba la pedagogía del cuidado, la gestión del servicio, pensar, ¿no? O el liderazgo del servicio, de pensar en que mi labor como líder es ayudar a todos los demás, hacer un servicio a todos los demás, para que los demás, las familias, los alumnos, puedan
crecer adecuadamente y puedan aprender, ¿no? Entonces, la participación implica la colaboración de todos los miembros de la comunidad educativa para la construcción de un proyecto cultural del centro, un proyecto común a todos nosotros, que es compartido, que es dialogado, que es comunicado, que es convencido, que de alguna manera convencemos a las familias, o ellos se convencen del boca a boca, ¿eh? Y además es una forma de organización democrática, donde hacemos que todos participen, desde los niños de infantil hasta los niños de primaria, de secundaria, etcétera. Porque ayer también lo que decía Nélida es, vamos a enseñar la democracia desde la escuela para que luego sean ciudadanos. Porque si no aprenden la democracia en la escuela, luego nos pasa que quieren mejor un sistema autocrático que uno democrático. Pero dices, pero chaval, ¿cómo vas a preferir una dictadura? Bueno, pues eso sale en las encuestas, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se planifica la participación? Primero, conocer qué se hace en la familia y en la escuela, recoger información de la familia, evidencias, datos, eso lo necesitamos, ¿no? Lo siguiente, determinar actuaciones y responsabilidades, partiendo de un conocimiento muy exhaustivo del contexto del colegio donde estoy trabajando o del instituto, ¿eh? Lo tengo que conocer a fondo. No es lo mismo si yo estoy trabajando en un colegio de élite que si estoy trabajando en la Cañada Real, ¿eh? O si estoy trabajando con población multicultural, donde tengo 50 nacionalidades y 25 lenguas, donde tengo una torre de Babel, que los hay, ¿eh? Que los hay. Mi estrategia tiene que ser distinta, pero tiene que estar aproximada por el conocimiento del centro. Luego, contemplar distintos niveles y formas de participación. No todos van a tener una formación exhaustiva, profunda, de entrega absoluta aquí al centro. No. Bueno, pero la primer nivel de participación es el de la información, el de recibir qué es lo que se espera en el colegio, qué es lo que queremos como proyecto de centro, y tú también, como familia, como padre, madre, ¿no? Pues venga, vamos a aportar, yo también doy la información. O sea, hay distintos niveles. Y luego implementar la iniciativa y evaluar. Para tomar decisiones acertadas siempre hay que recoger evidencias, datos, cualitativos, cuantitativos, pero hay que recoger datos. Si queremos ser buenos gestores, intermedios, o de alta gestión, tenemos que recoger evidencias y datos. Bueno, nos basamos en el modelo de Epstein, donde tiene una serie de dimensiones que son las que evalúan. La primera es parenting, el enseñar a las familias, bueno, pues cómo educar, facilitarles un poco la crianza, ¿no? El ayudarles, bueno, pues que acudan a la escuela, que les demos pautas, ¿no? La siguiente, la comunicación, que tengan un buen conocimiento de lo que es el proyecto educativo, que tengan un buen conocimiento de cómo ha estado tu hijo en el colegio, si ha tenido fiebre, si ha estado bien, si ha estado mal, si se ha pegado con alguien, si lo han estado resolviendo de esta manera, si han hecho un proyecto, si necesitan la colaboración de las familias para que ayuden a, como me decían algunas de las madres, ¿no? Yo es que por las tardes hago de taxista, porque tengo que estar llevando constantemente a mi hijo a la casa de fulanito, a la casa de Mari Carmen, a la casa de Adrián, para hacer los proyectos, porque trabajaban así, ¿no? Bueno, eso sería comunicación, voluntariado, buscar gente, familias que quieran participar, o gentes de la comunidad que quieran participar, y alumnos que se quieran meter en proyectos que se puedan hacer interniveles en el centro. Aprendizaje en casa, facilitar cómo se aprende bien, procurar buscar una habitación aislada, que puedan concentrarse, pero también eso lo tiene que aprender la familia, y lo tiene que saber. Fomentar las asociaciones, el asociacionismo. Luego me voy a meter más ahí, venga, va. Y luego la acción comunitaria, es decir, cómo lo que se hace en el colegio va más allá del colegio. Es decir, que eso que se aprende
se aprenden conocimientos, se desarrollan habilidades y se terminan desarrollando también unas actitudes ante la vida que desarrollan el centro, los valores. Y yo al final soy un ciudadano que me dirijo por una serie de valores, con un conocimiento de causa, que practico y pongo en implemento unas habilidades y manifiesto unas actitudes, pero internamente ya con ese conocimiento profundo que me han desarrollado esas actitudes, construyo los valores que van a dirigir mi vida, ¿no? Bueno, pues las dimensiones vienen aquí un poquito más explicados, cuáles son las actuaciones prácticas, pero no me voy a detener porque lo siguiente es empezar a ver los ejemplos. Todo esto es una escalera y podemos empezar por los elementos más sencillitos, ¿no? Bueno, pues informar, visibilizar, dar información de nuestro centro, hacer las cosas bonitas, de enseñar las cosas bonitas, ¿no? Es como lo de antiguamente que se decía, el buen paño en el arca se vende. No, ya no. El buen paño tienes que enseñarlo, tienes que demostrarlo. Aquí hacemos esto en nuestro cole. Y luego eso encanta, porque luego, oye, ¿te has dado cuenta que en el cole tal? Oye, pues yo llevo a mis hijos a este cole porque están haciendo todas estas cosas, están haciendo estos proyectos, están haciendo, bueno, hacen campañas de recogida de fondos, o campañas de sangre, ¿no? Para donar sangre, y aprenden lo que es todo eso. Bueno, entonces, informar y visibilizar. Facilitar la comunicación, facilitar recursos educativos. Había algunos centros que nos decían, vamos a ver, esto es un centro con muy pocos recursos. Lo que hacemos es compartir y hacer bancos de libros, bancos de ordenadores, préstamos de todo. Y entonces hacían esos talleres porque detectaban cuáles eran las necesidades, ¿no? Actividades comunitarias, actividades formativas y comunidades de aprendizaje y el aula, ¿no? Entonces, la investigación, bueno, pues surgió del Consejo Escolar, que nos lo pidió al Grupo IMECA. El Grupo IMECA es de la Universidad de Alcalá, pero estuvimos participando la Universidad de Murcia también y la Universidad Camilo José Cela, que es donde yo trabajo, ¿no? Y lo que se pretendía era evaluar la participación de los centros, la participación de las familias en los centros. Se evaluó a alumnos de educación, o sea, se evaluó las etapas de educación infantil, primaria y secundaria, y a 3 estamentos, a familias, a profesorado y a alumnos de 6º a 4º de primaria. Con lo cual la información, la fotografía de cómo es la participación es bastante interesante, ¿no? Y bastante clara. El objetivo de la investigación era analizar la participación real y efectiva de las familias y del alumnado de los centros educativos de educación infantil, primaria y secundaria en la Comunidad de Madrid, cómo la propicia el profesorado y cómo se gestiona la convivencia en los centros. Bueno, los objetivos específicos y tal. Vamos a ir a las dimensiones, una por una, y vamos a ir por este primer bloque, ¿vale? Y luego hablamos, ¿vale? Entonces, la primera, comunicación entre las familias, la escuela, cómo dialogamos, ¿no?, unos y otros. El siguiente será participación, sentimiento de pertenencia e implicación en el hogar. Esos 3 bloques. Bueno, la muestra se hizo una muestra estratificada, una muestra aleatoria. Estratificada y por etapas. ¿Qué quiere decir esto? Aleatoria porque se cogieron centros aleatorios al azar para que realmente no hubiera ningún tipo de sesgo. En los datos cuantitativos no queríamos ahí que hubiera ningún tipo de interferencia, ¿no? No, queremos que sea ver la participación real. Luego, estratificada porque se estratificó por distrito. No es lo mismo el alumnado que vive en el barrio de Salamanca que los que viven en el barrio de San Blas o en el barrio de Usera,
porque en el barrio de Usera es Chinatown. Entonces tengo otras necesidades ahí, en Chinatown, ¿vale? Por tanto, se hizo estratificada por distrito, por tipo de centro educativo, públicos, concertados y privados, y luego también por etapas, ¿vale? Para que hubiera representación de todas las 3 etapas. Cuando ya se tenía toda la población y en los porcentajes de cuántos tipos de colegios, con cuántos alumnos tenían que haber, bueno, pues al final ya obtuvimos alumnado 1.169, alumnados de sexto de primaria, cuarto de la ESO, con 2.268 familias y 432 docentes. El diseño era un diseño de investigación mixto. ¿Esto qué quiere decir? Que recojo información cuantitativa de datos, porque estos datos interesan para tomar decisiones de alta gestión, ¿vale? Pero luego también nos interesaba la información cualitativa de decir, venga, va, cuéntame tú cómo lo haces, que yo sé que tú lo haces muy bien, ¿no? Pues a ver qué es lo que nos contaban ellos. Y se realizaron grupos de discusión donde preguntábamos a familias y alumnos juntos, y también al equipo directivo y a profesores. Y se elaboraron unos cuestionarios también para los 3 estamentos, profesores, familias y alumnos. Y lo que andábamos buscando era esto, prácticas de éxito, ¿Qué es lo que ellos hacían bien? Bueno, pues se entregaron todos los documentos a los directores de los centros, se los pasaron a los tutores, persiguieron allí a las familias, luego nos pidieron, bueno, hubo un poco de todo para que conseguir todos los datos y poder analizarlos. Los 3 cuestionarios son estos, ¿no?, de participación de las familias, y están basados en los modelos de Epstein y de Vogel, que son las dimensiones esas que hemos visto en el primer óvalo. Bueno, las guías de las preguntas para el grupo de enfoque estaban también basadas en esas mismas dimensiones. Y estos ya son los resultados cuantitativos. Y ahora también quiero que vosotros también penséis, ¿no?, desde vuestra realidad, de vuestros centros, ¿no?, para ver si comparativamente son parecidos o no a lo que vosotros percibís, ¿no? La comunicación con el centro, bueno, pues más o menos es buena, bastante buena. ¿Dónde baja? En la participación en actividades del centro. Aquí ya baja. Y de todos, o sea, tanto en el profesorado, que son los marrones, como en el alumnado, que son los azulitos claros, como en el azul oscuro. ¿El sentimiento de pertenencia? Bueno, pues mira, sube un montón, ¿vale? Tienen un alto sentimiento de pertenencia. Luego veremos las diferencias también de tipo de colegio, y por etapas. Los de infantil siempre se llevan la palma. Son los que más participan, los más interesados, los que tienen más sentimiento de pertenencia. La palma, la medalla, ¿vale? ¿Dónde van bajando? Cuando nuestros hijos son mayores. Ya consideramos que son autónomos y que ya no necesitan tanto nuestra ayuda. Pero por secundaria los padres casi ya no se implican tanto. En algunos centros, que luego veremos en algunos institutos qué es lo que hacen para enganchar. La implicación en el AFA baja un montón, la implicación en el consejo escolar, aquí baja también, participación comunitaria en la comunidad, la asociación de familias, de madres y padres, ¿no?, las AMPAs. Pero bueno, les llamamos las asociaciones de familias para recoger ambos géneros, estas cosas, ¿no? O sea que en participación comunitaria, en la comunidad, baja mucho, en formación, sí que dan formación, mucho más relacionado, algunos centros sobre todo, con una pedagogía democrática, ¿no?, de decir, venga, vamos a
gestionar bien lo que son las elecciones de los delegados, las juntas de delegados, como los representantes de las juntas de delegados luego a su vez son los representantes en el consejo escolar. Entonces, en algunos centros sí que lo trabajaban mucho. La convivencia escolar también lo trabajan mucho, pero también es que tenemos ahí un plan de convivencia y un plan de acción tutorial que también nos obligan, ¿no? El proceso de aprendizaje que tiene que ver con las metodologías de trabajo determina mucho el nivel de participación de las familias. Y en algunos centros estos lo llevaban, era como su bandera, ¿no? Con metodologías activas, implicando muchísimo a los alumnos, a las familias. Y era lo que decía, ¿no? Que a las familias, pues algunos te decían, es que yo me paso las tardes de taxista, ¿no? O buscando materiales para que trabajen mis hijos, o llevándoles a casa de los amigos para que hagan los proyectos, ¿no? La primera de las dimensiones era la comunicación, y dice, hoy la presencia de las redes y las publicaciones diarias son de obligado cumplimiento para cualquier organismo, por los criterios de transparencia, que tenemos que ser transparentes y demostrar también las cosas que hacemos, ¿no? Y cómo gestionamos nuestros centros educativos. Fundamentalmente, las vías de comunicación de este tipo son las diferentes redes sociales. Son un encuentro para la educación de apoyo a los docentes y de sentido amplio a toda la comunidad educativa. Vale, en algunos centros esto de la comunicación se lo tomaron muy a pecho. Algunos centros que veían, ¿no? Ayer decíais, de aquí al 2030 vamos a ver reducida la población infantil en 1/3 de lo que había hace 40 años. En 1/3. Son 3.000 niños los que van a estar escolarizados en la etapa de infantil a primaria. Son muy poquitos. En algunos centros se vieron, esto lo vemos por las buenas prácticas que nos estuvieron contando, ¿no? Decían, mira, en este colegio nos veíamos que teníamos línea 2, nos quedamos en línea 1, y de línea 1 ya veíamos que es que desaparecíamos del mapa, que nos cerraban el colegio. Nos pusimos manos a la obra, aprovechamos un momento que había el director, el equipo directivo, el director se jubilaba, era también de la vieja guardia, y dijimos, venga, va, al abordaje. Y empezó otro equipo, pero empezó también precisamente con un proyecto de community manager, es decir, había ahí un experto en tecnología, en manejo de redes sociales, y sí que empezaron también a trabajar todos sus proyectos educativos, todo lo que hacían, pero lo divulgaban, lo enseñaban. El buen paño ya no se guarda en el arca, hay que enseñarlo, hay que demostrarlo. Como la mujer del César, buena y parecerlo, pues los colegios igual, buenos y demostrarlo, parecido, ¿no? Bueno, los datos. Pues los datos, lo que vemos, los que están en rojo, son las puntuaciones que están por debajo de la media, ¿vale? Entonces, bueno, pues en comunicación vemos que están bastante bien, lo que son familias, ¿vale? Lo que es el alumnado, aunque hay algunas cosas que están por debajo. Como mantengo reuniones con el resto de los profesores, no solo con el tutor, cuando lo necesito hablo con el director, jefe de estudios. Bueno, pues hay algunas cosas que van bajando, y estas son las también del profesorado. ¿Qué datos vemos aquí? En la comunicación entre el centro y la familia es muchísimo mejor, o se percibe muchísimo mejor en infantil que en primaria, que en la secundaria, ¿no? Y además, en muchos de los casos hay datos que son significativos, estadísticamente significativos. No es que sea la media un poquito mayor que... No, es que significativamente, cuando tenemos una curva de Gauss, ya se nos va hacia un lateral, ¿no? Entonces, ojo, cuando ya se sesga mucho es porque están haciendo algo muy distinto. Y
también en la zona norte de Madrid también lo perciben como mucho mejor. La zona norte pues también es una zona, bueno, con nivel cultural también mejor, con un nivel cultural mejor. Entonces esas cosas también sí que se van notando. Los resultados del análisis cualitativo, es decir, de todos los colegios que había en la Comunidad de Madrid, dijimos, vamos a ver aquellos que sacan mejores puntuaciones, ¿vale? A ver cómo lo hacen. Entonces, de aquellos que sacaron mejores puntuaciones, más aquellos que la inspección educativa nos iba diciendo, este colegio, que estos lo bordan, vale, pues les citamos, les pedimos ir a sus centros a hacer estos grupos de enfoque. Y ellos lo que nos decían era, dice, en general, estos son los resultados generales. Todos los centros destacan el clima de apertura, de accesibilidad, de respeto, de comprensión que ayuda a la fluidez en la comunicación y el cuidado en las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa. Todos se cuidan a otros. Hay un clima de convivencia que lo tienen ahí como bandera. Generar cuidado de unos a otros. Y ya veremos también las estrategias que se utilizaban, las estrategias de mentorazgo, de tutorización, de alumnos mayores a más pequeños, todo, pero utilizaban todos los recursos. Las características del profesorado, flexibilidad y la buena disposición, apuntando que son muy cercanos y las puertas siempre están abiertas. Todo lo que pongo así entre comillas o en cursiva eran palabras textuales de los padres o de las madres y de los alumnos que les entrevistábamos. Palabras textuales que nos repetían una y otra vez. El clima de comunicación del colegio es muy bueno porque las relaciones están muy cuidadas. Lo he vuelto a poner en negrita, como ayer nos decía Nélida, la pedagogía del cuidado, las relaciones sociales, el querer hablar, el querer estar contigo, el querer relacionarme, eso lo cuidaban mucho, el querer acercarme. Y además lo cuidaban de una forma estratificada. Podían tener a lo mejor un proyecto educativo que lo tenían compartido, lo tenían muy bien comunicado entre todos, se habían convencido unos a otros de alguna manera. Pero es que luego, a la hora de ponerlo en práctica, oye, que tenemos que hacer el proyecto de lo que sea. Vale, pues a ver, si se habla en una reunión de claustro, ahora yo como maestra, yo me voy a convencer a mis a mis alumnos, chicos, venga, que vamos a hacer esto. Les motivo, les encandilo y convenzo también a las madres. Oye, que vamos a necesitar todos estos recursos. Podéis venir aquí algunas porque vamos a hacer no sé qué, no sé cuántos. Vale, convencer y transmitir esas ganas, esa pasión también por lo que hacen. Escucha activa y simétrica. Tu palabra, dar voz a los alumnos y a las familias. Tu palabra y las necesidades que tú me estás manifestando son tan importantes como las que yo pueda sentir como profesor, pero me interesa lo que tú me lo digas como alumno y me interesa que tú me lo digas como madre, qué es lo que está sintiendo tu hijo y qué es lo que te cuenta cuando va a casa, porque eso que tú me cuentas para mí es muy relevante, porque yo sé, yo tengo un feedback. Ahora ya no se habla cuando se habla de evaluación, del feedback que da el profesor, también se habla del feed forward. Es decir, de lo que perciben nuestros alumnos, que a mí me alimenta para volver a plantear otras cosas. El feed forward, que en la evaluación también eso es muy importante. Entonces, el alumnado subraya sentirse escuchado y percibe que se le tiene en cuenta. Las juntas de estudiantes son una cosa seria y las propuestas salen. Y esto lo dicen chavales de secundaria. Las propuestas salen. La comunicación se establece desde una posición simétrica y se les enseña, uno de los centros eran muy tozudos en este sentido, es decir,
pedagogía de la democracia, y enseñar a participar desde las bases más bajitas. Por supuesto, lo que decíamos ayer, ¿no? Lo que decían ayer, ¿no? De que en infantil se trabaja siempre en asamblea, nada más llegar, siempre tenemos los círculos y comunicamos. ¿Qué tal estás hoy? ¿Tú qué has hecho? ¿Este fin de semana has estado en Santander? Pues cuéntamelo. Bueno, pues esas asambleas que luego nos sirven para conocernos todos, un conocimiento mutuo mucho más profundo y que mejoran las relaciones. Yo no me voy a enfrentar con una persona que quiero, que aprecio, porque la conozco, lo que necesita, lo que vale, lo que... Yo no me voy a enfrentar, no me voy a ser nunca violenta con ella. Eso es hacer relaciones profundas entre los compañeros, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los recursos personales, tecnológicos, materiales y organizativos que utilizaban? Bueno, pues recursos personales, buscaban otros recursos personales, no solamente los profesores. Organizaban a las familias, entonces había delegados de madres y padres y nos contaban eso. En unos colegios les llamaban vocales de aula y era el representante de los padres de ese aula, ¿vale? Entonces facilitaba la comunicación, para no darle el tostón al profesor y tener un WhatsApp con los 40 padres o los 25 padres de la clase, lo que hacían era que el vocal era el que se comunicaba con los demás y el profesor solamente se comunicaba con el vocal. Así, bueno, pues tenía su tiempo para luego poder corregir, hacer todas las cosas que hacemos los profes, preparar las clases, todo esto. Entonces, en unos colegios les llamaban así vocales de aula, en otros delegados de padres y madres, y son las personas que se encargaban de difundir la información. Que vamos a hacer el proyecto de la circulación, que vamos a hacer un circuito, que vamos a conseguir coches o no sé qué. Bueno, pues ya sabemos qué es lo que tenemos que aportar todos, ¿no? Los recursos tecnológicos. Hacían uso de variadas herramientas tecnológicas para transmitir la información a las familias y que llegara al público. Entonces, hacían uso del Telegram, del WhatsApp, del teléfono, llamando a las familias para tener las entrevistas tutoriales, de notas que mandaban a los niños, de la agenda escolar, que servía también como instrumento de comunicación. Hoy su hijo pues se ha portado fenomenal, o ha comido muy bien, o le he notado que tiene fiebre, ¿no? O ha estado mucho más decaído, ¿no? Vale, pues la agenda escolar también, además de para escribir los deberes que tienen los niños de un día para otro, o que comunique, pues se les servía como instrumento de comunicación. Y luego el colegio, los profesores, lo que sí que tenían era un plan de comunicación interna y colaborativa. Es decir, utilizaban herramientas colaborativas como podía ser Google Drive, Google Calendar, donde tenían todos los proyectos, planes, reuniones de las comisiones conjuntas. Vale, que hoy vamos a hacer la festividad de la castañada con los de infantil. Bueno, pues entonces hoy no, pero mañana vamos a hacer con los de secundaria. Pero tenían un calendario global para que todos pudieran ir y todas las familias estuvieran, bueno, dar luego también difusión a las familias, pero sí que los profesores estaban también bien informados con ese calendario comunitario, ¿no? Recursos organizativos. Las reuniones trimestrales con las familias, vale, las organizaban, ¿no? De forma estructurada. Las tutorías para analizar la evolución de los alumnos, siempre a principio de curso, como ya es por ley, ¿no? Pues se convocaba a todas las familias y tal. Empezando por quién, por los que tenían necesidades educativas especiales, por los nuevos de ese grupo, por los que yo detectaba que podían tener algún tipo de dificultad, o que son los más nuevos. Necesito conocer a las familias antes, ¿no? Empezaban por esos. Otras estrategias que nos llamaron la atención eran los cafés matinales. Yo no hablo lo mismo contigo si tengo una entrevista tutorial que me resulta un poquito más formal que si nos estamos tomando una cerveza. Con una cerveza parece que hablo más relajada. Entonces en los colegios no invitaban a cervezas, pero sí invitaban a un cafelito. Se iban al comedor,
organizaban los cafés y organizaban por grupos de familias, ¿no? Entonces estaba el tutor del grupo, y estaba pues el director, y les iban presentando el proyecto educativo, las metodologías, cómo querían que trabajara. Pues mira, vamos a necesitar vuestra ayuda en toda esta serie de cosas, que llevéis a los niños a las casas, porque van a trabajar de esta manera, porque a lo mejor necesitamos ir a la residencia de ancianos, o vamos a necesitar ayuda para el huerto escolar. Pero es que claro, el huerto escolar lo organizan los abuelos, lo organizan las familias, pero es que están ahí. Entonces, sí se contaba en viva voz todo lo que se iba a hacer, para hacer partícipes a los padres, para implicarles. Y yo no te implico lo mismo si yo te enseño las cosas que yo hago a través de un póster o de un cartel de anuncios, ¿no?, que si yo te lo estoy contando en persona. Entonces, lo hacían de esa manera, siempre buscando relaciones y profundizando en las relaciones. Por eso eran los resultados estos que veíamos al principio, de colegios o institutos con un buen clima de relación, de cooperación, de implicación, ¿no? Bueno, para eso eran los de buenas prácticas las que habíamos seleccionado, ¿no? En uno de los institutos de enseñanza secundaria organiza las jornadas de presentación para el alumnado de sexto de primaria. Entonces, ¿qué hacían? Eso lo hacían las madres del AMPA, de la Asociación de Familias, lo organizaban con los alumnos de primero de la ESO. Invitaban a los de sexto del colegio, que ya sabían que iban a venir sus alumnos aquí, pero eran los alumnos de primero de la ESO los que contaban de viva voz: pues yo es que en este colegio trabajamos de esta manera, y hacemos los círculos de convivencia, y hacemos todo esto. Y eran los alumnos con las madres los encargados de hacer estas jornadas. Ahí no intervenía nadie de los profesores. Eran los encargados, ¿vale? Ahora, eso sí, la Asociación de Madres y Padres tenían reuniones quincenales con el equipo directivo. Vamos a hacer todas estas cosas, esta es la planificación anual, ¡pum! Vamos a necesitar todas estas cosas, encargados. ¡Pum! Liderazgo democrático. ¿Os suena? Ya está. Liderazgo distribuido. Bueno, pues así lo hacían. Pero mandaban también tareas a las familias. No quiere decir que en estos centros hubiera muchísimas familias muy implicadas. Se quejaban también de lo mismo. Eran pocas, pero eso sí, muy implicadas. Y muchas de ellas lo que hacían era convencer a los demás y hacer redes, establecer redes y generar y criar redes. Es decir, yo ya tengo hijos, que mis hijos están ya en cuarto de secundaria, como mucho, en 2 años yo ya me voy a ir de aquí, de la asociación, pero quiero que en este instituto sigan trabajando también como lo están haciendo. Pues mi vecina, que tiene a los niños que están en sexto, ya la estoy convenciendo. Vente conmigo a la asociación, que hacemos cosas muy chulas. Anda, vente, que tú sabes hacer esto o lo otro. Y ya les iban convenciendo. Entonces, no solamente eran redes que las hacían los profesores o el equipo directivo, no. El equipo directivo implicaba a los profesores implicaban a las familias o los hijos implicaban a las familias. ¡Papi! Que en el colegio necesitan profesores o necesitan padres para hacer tal cosa. Y ahí ya iban los padres. Pero hay que transmitir esas ganas por hacer cosas que nos gustan. Vale. Vale. Bueno, la siguiente, participación de las familias en los centros escolares. Mal rollo. Ya vemos muchas puntuaciones en rojo, por debajo de la media, y con unas puntuaciones sobre 5. O sea, que lo que parece que estoy contando es como, una mentirijilla. No, estoy contando de aquellos colegios seleccionados que lo estaban haciendo muy bien, cómo lo hacían. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Y si vamos cogiendo ítem por ítem, vamos viendo, por ejemplo, ¿dónde participan más? En las fiestas de Navidad, en Carnaval, en fin de curso,
en la castañada, en esas cosas sí que participan y se implican más las familias. En comisiones de trabajo cerradas en el centro, el plan de convivencia, el plan de mejora del centro y todo esto, aquí ya les cuesta muchísimo más. Ahí ya de poco a poco. Vale, los alumnos también participan más, pero en lo que más, en las mismas actividades deportivas, campeonatos, pero tampoco mucho. Y el profesorado. La media más alta en infantil, como siempre. La más baja, como siempre. Vale. La participación de las familias es la segunda dimensión que obtiene las puntuaciones más bajitas. Las familias conocen la existencia de comisiones de trabajo, como la del plan de convivencia, el plan de mejora del centro, pero apenas asisten a las mismas, sin colaboración y sin implicarse en dichas comisiones. Las metodologías colaborativas, cooperativas, que implican la participación de la comunidad educativa, están consiguiendo niveles de satisfacción elevados. Y aquí veíamos que un factor común en todos estos colegios es que trabajaban de forma cooperativa. El aprendizaje cooperativo lo llevaban en la sangre, metido, y lo difundían. Y lo que son los 5 principios del aprendizaje cooperativo, la responsabilidad individual, la evaluación, las relaciones sociales, bueno, lo tenían metido en las venas. Esas 5 habilidades las trataban siempre de desarrollar en todos sus alumnos, a través de hacer. A ver, es que al final, si decimos que las actitudes se desarrollan cuando yo sé que esto es bueno, cuando yo estoy aprendiendo en qué consisten estas estrategias cooperativas, pero si encima me están enseñando a cómo hacerlo, a cómo escuchar activamente al otro, a cómo cerrar el pico cuando tengo que escuchar y dejar la voz al otro, ¿no? A cómo repetir lo que el otro me está diciendo, porque tengo que demostrar que estoy haciendo una escucha activa y que tengo que entender lo que el otro me ha dicho. No vale refutarle las ideas, tengo que entenderle. Y por eso, bueno, pues son habilidades que se trabajan con esta metodología. Entonces, se caracterizaban, ¿no?, porque hacían proyectos comunitarios con metodologías del aprendizaje-servicio, es decir, proyecto no me sirve solamente para que yo aprenda algo, me sirve para hacer un bien a la comunidad. Al fin y al cabo, estas son las situaciones de aprendizaje que nos plantean en la LOMLOE. Son situaciones de aprendizaje en la que, bueno, es una realidad de mi situación real, pero que me resulta un desafío, algo que tengo que mejorar ahí, ¿no? Bueno, también tenían aulas interactivas o grupos interactivos en los que el profesorado organiza las tareas y los voluntarios actúan de moderadores en los grupos de alumnos. Es una idea muy bonita, en algunos centros es muy interesante, puede funcionar en determinados centros muy bien, sobre todo estaba funcionando muy bien cuando el nivel educativo del contexto cultural del centro era muy bajo. Y esa implicación venía de rechupete. Ahí venía de rechupete. Es cierto que no siempre, por la ley y todo esto de privacidad de los alumnos, pues no siempre se puede fomentar y hacer que haya una participación tan exhaustiva de las familias dentro o de la comunidad educativa dentro de las aulas, ¿no? Porque bueno, hay algunas cosas que también hay que guardar cierta privacidad de los casos de alumnos que tenemos en nuestras aulas, ¿no? Pero bueno, estaba funcionando muy bien en algunos centros. También todos los agentes implicados se benefician de la participación, y esto nos lo decían en los grupos. Y había algunos centros de la zona norte de Madrid que nos decían, esto es un centro inclusivo, donde tenemos muchos alumnos que son motóricos y donde las familias te decían, es que mi hijo, y además también tenían alumnos con TEA,
¿no?, del espectro autista. Y te decían, es que también el estar que mi hijo se relacione con una persona que sabe que tiene una movilidad reducida y que sepa a lo mejor parar, o que sepa integrarle en un grupo de baloncesto y que sea él el pivot, ¿no? Dices, macho, está aprendiendo un montón, estás aprendiendo a sacar lo bueno de toda la gente, aprendiendo a fijarse en lo bueno, no en lo malo que tienen. Y eso nos lo decían las madres. Luego, el profesorado. El apoyo de las familias y de los voluntarios está facilitando que se puedan implementar comunidades de aprendizaje, porque si no, no podemos. Y lleva mucho tiempo. Y eso también nos lo decían, nos cuesta. Pero hay algunos que se implican tanto y también que nos las sacamos adelante. El alumnado. Nos decían, son más entusiastas, más contentos, pero es que nos lo decían los chavales. Es que yo este colegio, este instituto, estoy pensando en el instituto de Coslada, es que yo en el colegio, y además te lo decían así, es que yo estaba en el colegio y yo que me aburría, pero es que aquí vengo con ganas, porque hacemos cosas. Y te decían, hacemos cosas. Vale. Y luego ya había que preguntar, ¿qué cosas son las que haces? Pues vamos al teatro, porque aprendemos a recitar poesía y entonces nos vamos al teatro, pero es que recitamos en el teatro de la Junta Municipal. Y dices, vale, y a lo mejor nos vamos a la residencia de ancianos y hacemos allí cosas, les enseñan a los abuelos tecnología. Y les enseñan a utilizar los móviles, y a utilizar Instagram, y a utilizar algunas herramientas. Y luego los abuelos vienen, eso también lo contaré, pero es que me estoy adelantando muchas transparencias. Luego los abuelos vienen y cuidan del huerto. Y los abuelos vienen y nos cuentan historias, y nos cuentan la guerra civil. Pero es que aprendemos la historia de primera mano. Y sobre todo, que aprendemos la historia pero de una forma más vivida, no es lo que los hechos, en tal fecha ocurrió tanto, no, el qué y el cómo. Hay un proyecto que nos lo contaba también un compañero, ¿no? Pero estuvo trabajando en un colegio internacional y te decía, es que uno de los proyectos que yo tengo en sociales es la Segunda Guerra Mundial. Y entonces cuando teníamos que estudiar la Segunda Guerra Mundial e indagar sobre la Segunda Guerra Mundial, durante una temporada estuvo en Japón. Y entonces se invitaba a una de las señoras que le afectó la bomba de Hiroshima. Y entonces le decían a los chavales de secundaria, dice, mira, yo aquí me ves con 65 años, pero nunca me pude casar. Porque como cayó la bomba en la zona donde yo vivía, nadie se quería casar conmigo, porque tenía muchísimo miedo de los hijos que yo pudiera engendrar. Pero te contaban la historia de primera mano. Entonces no es lo mismo aprenderse la historia así de primera mano cuando es vivida, a cuando te estás aprendiendo datos y fechas. Bueno, entonces el alumnado más entusiasta, más contento, más emocionado, más agradecido, más motivado, y los resultados son más efectivos. Aprenden a hacer cosas, a aplicar cosas. Las familias hablan de la satisfacción que les supone participar en la vida del centro y reflexionan sobre los valores que ellos transmiten a sus hijos por estar participando de forma activa en el centro. Estos padres están también enseñando a que la participación, a que yo no soy un ciudadano pasivo, a que yo soy un ciudadano que tomo decisiones no solamente porque voy a votar y porque tengo ese derecho, sino porque reflexiono sobre lo que pasa en mi comunidad, en mi ciudad, en mi país, y tomo decisiones, y ayudo a tomar decisiones, ¿no? Y tomo parte. Se muestran encantados a pesar del esfuerzo que se requiere, del esfuerzo, que esto parece muy bonito, pero implica esfuerzo, trabajo y constancia, y criar, y sembrar, y regar, y echar más, un poquito más de abono, y más, con lo cual inviertes mucho.
pero también recibes mucho, recibes calidad. El centro se abre a toda la familia, los abuelos participan en el huerto, a observar a los hijos y también observan a sus hijos en el colegio, aprenden, les observan. Palabras textuales. Cuando llegas a uno de los grupos interactivos y hay un niño que a lo mejor le cuesta más leer y que te dice, jo, me encanta cuando vengas a los grupos interactivos porque cuando vienes tú, vengo muchísimo mejor. Entonces, bueno, pues estas cosas reconfortan. Los elementos que facilitan la participación de las familias. Un liderazgo democrático. La implicación del profesorado, el apoyo de las familias y de los voluntarios. Entonces, se reparte el trabajo, por así decirlo, se reparten las responsabilidades. La dinámica general de las familias es de implicación. Unas familias se implican a otras. Esto lo veíamos cuando, por ejemplo, en los colegios que son Torres de Babel, que tienen ahí 50 nacionalidades y 25 lenguas distintas, y donde los chavales a lo mejor no dominan la lengua de instrucción, ¿no? Y le decían a la madre, ay mira, a la madre rumana, dice, ay mira, a ver, tú que tienes así tanta, no sé, como tanta influencia, que yo te veo que estás así también relacionándote muy bien con las otras madres y tal, ¿por qué no invitas a más mamás rumanas también? Porque es que necesitamos que vengan. Entonces, los profesores hacían esa labor de estar convenciendo y de fomentar la participación de todos, porque necesito que también los chavales inmigrantes, las familias inmigrantes, se sientan parte del colegio, sientan que el colegio también sea suyo, ese sentimiento de pertenencia. Luego es cierto que unas familias se implican más que otras, unas en mayor profundidad y otras en menos, pero también es importante que no podemos exigir una implicación plena a algunas personas, no, porque a lo mejor trabajan, no tienen tiempo, no saben, no quieren, bueno, vale, pero por lo menos cada vez vayamos subiendo un poquito esos peldaños de esa escalera que veíamos al principio. En educación primaria invitan a que participen los abuelos, porque son figuras muy importantes en la educación de los nietos, porque también transmiten muchos valores y porque están ya en otro nivel, porque ya no tienen las exigencias del trabajo, ni las estreses, ni las tensiones, están para querer a los nietos, ¿no? Entonces, eso también era muy beneficioso para los abuelos, el sentirse parte, el sentirse protagonistas, el sentirse activos de alguna manera, ¿no? ¿Cómo hacían? O sea, aquí había una de las cosas que era también utilizar recursos personales. Bueno, en un colegio no solamente somos los profesores, si consideramos que la comunidad educativa somos todos, a ver, me he puesto esta chuleta, ¿no? A Marian Rojas, yo en algunas ocasiones le he oído decir, no solamente hay que tener, a ver, quien no tiene conocimiento no sabe aprovechar las oportunidades que se le presentan en la vida, porque no reconoce que aquello es una situación de oportunidad. Con lo cual, si tú tienes éxito en la vida es porque has sabido, pero también has sabido identificar aquellos momentos o aquellas personas que te han podido apoyar y subir para arriba. Entonces, si nosotros somos altos gestores y directivos en los colegios, tenemos que conocer con quiénes trabajamos, con quiénes jugamos, con qué familias están viniendo, nos están trayendo a sus hijos a nuestro colegio, por qué los confían a nosotros. Porque a lo mejor en nuestro equipo, en nuestras familias, tenemos jugadores de baloncesto o jugadores de fútbol, o tenemos a lo mejor alguien que trabaja en una empresa de tecnología, o que trabaja en trabajador social, o que trabaja en la policía, o los bomberos, y les podemos llamar. Entonces, esta es una estrategia que lo utilizaban en varios colegios y le llamaban de distintas formas. Entonces, en unos les llamaban el listín de las páginas amarillas,
¿Os acordáis de las páginas amarillas? Donde aparecían ahí todos los comercios y ferreterías especializadas en martillos. Bueno, pues así lo tenían, ¿eh? Las páginas amarillas. Y eran recursos personales al final, pero eran oportunidades para crecer. Necesitamos hacer a lo mejor un proyecto sobre no sé cuál. Llamamos al padre de Menganito, que lo sabe hacer muy bien. Y que el padre de Menganito nos hace una charla o un taller súper lucido. Bueno, entonces, en uno de los centros da a conocer todas las actividades en una reunión a principio de curso y se lo dan a conocer a todos los padres para que se apunten. A ver, vamos a hacer todo esto. ¿Quién quiere participar en todas las cosas que vamos a hacer? Y se organizan comisiones mixtas de trabajo. Bueno, aquí participaban en el huerto. Permitido pasar, adelante, es vuestro huerto. Y te decían, te permiten entrar al colegio, lo están llevando a otro nivel, en el sentido que el colegio somos todos, y no solo es el cole y los profesores y los niños, el cole son las familias, no solo las madres y los padres. Esto nos lo decía una madre, estaba convencida, lo había vivido, lo estaba experimentando. Y esta madre formaba parte del AMPA. Y era un miembro muy activo de este AMPA, que luego sí, de este AMPA, algunas madres eran las que participaban también de forma muy activa en el consejo escolar. Poquitos, un cogollo muy reducido. Pero cuando tienes un cogollo muy reducido y potente, vamos, eso es una oportunidad en el centro. Bueno, el huerto que tenían montado, que no lo cultivaban los que lo cultivaba la comunidad educativa, alumnos, abuelos, otros padres encargados, que venían ahí. La severoteca, bueno, pues la severoteca era porque era el colegio el Severo Ochoa. Entonces organizaban comisiones de decoración del colegio. ¿Y qué hicieron? Pues a las madres y a los padres más espabilados, ¿que os gusta coser? ¿Que tenéis máquinas de coser? Venga, va. Venga, va. ¿Pero qué es lo que hacían? No es que les dieran un trabajo. No, venga, venid para acá. Y nos juntamos. Y hacemos amigos. Yo no voy a un sitio donde me cargan de trabajo, pero no saco beneficio. Y el beneficio que yo saco es hacer amistades, pasármelo bien, reírme un rato. Hacían amigos. Estaban cosiendo, estaban decorando el centro, entonces bueno, pues hacían estas cosas, decoraban todas las aulas, hicieron hasta las cortinas, pero lo que hacían eran realmente amigos con los padres, entre los padres, ¿no? Los elementos que dificultan la participación: la incompatibilidad de los horarios, que ya salió ayer, que todos trabajamos un montón, muchísimas horas, y que encima en ciudades grandes nos cuesta muchísimo más trasladarnos. Cuando los pueblos son pequeños, las familias se implican más y el ayuntamiento se implica un montón, porque le da la vida en ello. En las escuelas rurales se implican, y como tú te lleves a tu hijo al otro colegio concertado, porque te creas que es mejor la educación que en el mío, que en el de nuestro pueblo, vamos, les retiraban la palabra, les retiraban, porque eso perdían un servicio público todo el pueblo. Entonces no se puede perder un servicio público. Hacían presión todo el pueblo, todos los padres, ¿no? Entonces todos los alumnos estaban allí, lo que eran en las escuelas rurales, Bueno, también se quejaban, nos comentaban que en los centros donde había muchísima población inmigrante, con continuas altas y bajas, ven que las